on us. אני עושה תפילה. I will pray. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, bendito eres Elohim, Blessed are you, Elohim, Yahweh Sebaot, Yahweh Tsebaot. en el nombre de nuestro don Yahshua In the HaMashiach. name of our Adon, Yahshua Seas tú quien nos HaMashiach. ministre y no sea el May you be hombre. the one that ministers to Queremos us, oír solamente not tu man. preciosa We only voz, want to hear your precious por voice tu bendito Ruach through your HaKodesh. holy Ruach HaKodesh. Toda la Gabá Yahshua Thank you, HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Omen, beomen. Amen. Shebe Bakasha Ahim. Please, brothers, take a seat. El día de hoy Today, vamos a dar inicio we are going to start al estudio the study de un libro of a book de la Tanaj of the Tanakh, que es muy which controversial is very controversial. porque because, desgraciadamente Unfortunately, mucha gente many people le ha dado su propia interpretación al libro have given their own interpretation to the book, y vamos a ver cómo al ir avanzando And en el we- estudio del libro de Daniel, and as we continue studying the book of Daniel, muchas cosas many things de las que has oído that you have heard no son ciertas, are not true, no tiene nada que ver lo que dice el profeta, that have nothing to do with what es the decir, lo que está prophet diciendo el says, Ruach HaKodesh a través del what the profeta. Ruach HaKodesh is saying through the prophet. Ahora, Now, Daniel, Daniel, como tal, el nombre the name quiere decir Elohim ha juzgado. means Elohim has Elohim ha judged. juzgado. Elohim has judged, Y es que él juzgará a su pueblo. because he will judge his people. Nadie puede juzgar a su pueblo Israel. No one can judge his people Israel. Solamente Yahweh Sebaot, Only Yahshua Yahweh Tsebaot, HaMashiach. only Yahshua HaMashiach. Ahora, Now, nuestro Adón Yahshua HaMashiach our Adon Yahshua HaMashiach menciona al profeta Daniel. mentions prophet Daniel. Vamos por favor a Matillahu, Turning to the book Mateo of para Matthew, los nuevecitos, Matillahu 24. Matthew chapter 24, Y para que ustedes sepan por qué se dice Matillahu, so you understand why Pueden you call ver el him video Yahoo. You may o watch escuchar the el video audio or listen the audio teaching descubriendo la verdad. called Descubriendo la verdad. Discovering the truth. Vamos por favor a Matillahu 24, Matthew chapter en el 24, verso 15. verse 15. Cuando tengan Matillahu 24, Matthew verso chapter 15, 24, verse 15. me dicen un amén. Omenaj. Por tanto, cuando veáis en el lugar Kadosh la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. A ver. 15. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Entonces, So, Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, él está dando testimonio he is giving testimony de que Daniel that Daniel, existió. Uno, existed. dos. 2, Y de lo que profetizó Daniel and what Daniel se prophesied tiene que cumplir. has to be fulfilled, Es decir, que, It means- por así decirlo, so to speak. el profeta de profetas es Yahshua HaMashiach. The prophet of prophets is Yahshua HaMashiach. Es Elohim He mismo is hablando. Elohim. He is Elohim himself. Entonces, si está diciendo, Speaking. cuando veáis la abominación desoladora He says, when you see the de que habló el profeta Daniel, abomination of desolation es porque Daniel that existió, Daniel spoke about, is because uno, y Daniel dos, existed, and es second, porque se va a cumplir what lo que el Ruach HaKodesh dijo a what través del the profeta Kodesh Daniel. said through Daniel is going to be fulfilled. Ahora, en muchos canales de televisión, In many TV channels, sobre todo de los Estados Unidos de Norteamérica, most importantly American channels, presentan they show programas como la Biblia decodificada, such as the Bible. pero siempre tratan de desvirtuar la verdad. They always try to Yo no me estoy refiriendo a un programa en especial, I am not referring estoy to a generalizando. specific program, I am generalizing, Y muchos llegan a la conclusión and many reach the conclusion, falsa, a false lógico. conclusion, of course. bueno, lo que dijo Daniel no es cierto. What Daniel said is not O, true. por ejemplo, cuando hablan de Ezequiel, When they talk about Ezekiel, dicen, bueno, they Ezequiel say, tenía esquizofrenia, well, Ezekiel had locura. schizophrenia. He was por eso tuvo esas crazy. For visiones. that reason, he had those visions. No. No, nosotros sabemos que no es así. Here we know that it Entonces, is not Yahshua true. estaba hablando, para mí es muy importante empezar So, con esta cita, Joshua is que availing Daniel existió that Daniel existed, y for que lo que him, dijo Daniel se va a cumplir. and what Daniel said is going to be fulfilled. Ahora, Now, Daniel Daniel tenía ciertas características como un tzadik, como un had justo. certain characteristics of a righteous Él era man. un justo. He was righteous. Esa es una de las características This del is salvo. one of the ¿Recuerdas? characteristics of a saved person. Esa es una de las características del que es salvo. It is one of the characteristics Que es of justo en ones todos sus tratos. that are saved. Bueno, that he is righteous in all Daniel his fue un hombre dealings. justo. Daniel was Vamos a a righteous Ezequiel man. 14, Turn to Ezekiel chapter en el 14, verso verse 14. 14.
Vamos para allá, Ezequiel 14, Ezekiel chapter 14, verso 14. verse 14. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noaj, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahweh el Adón. Verse 14. So these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it. They should deliver but their own souls by their righteousness, saith Lord Yahweh. Entonces, Then no vamos a ministrar sobre Ezequiel porque ya lo we are vimos. not going to Ese minister libro about Ezekiel del profeta because Ezequiel we already studied y the book Ezequiel. of prophet Ezekiel. Pero lo que sí sacamos como conclusión What we reach as es que conclusion nuestro Abacados, is that nuestro our Holy rabino, Father, our está Father, diciendo que Noaj, is saying that Daniel Noah, Daniel y Job and Job eran hombres justos. were righteous men. En el verso 20, Verse 20. ahí mismo vamos a leer, amén. Y estuviesen en medio de ella Noaj, Daniel y Job, vivo yo, dice Yahweh el Adón, no librarían a hijo ni hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. So Noah, Daniel, and Job were in it. As I live, saith Adon Yahweh, they shall deliver neither son nor daughter. They shall both deliver their own souls by their righteousness. Entonces, Then está diciendo, he is aunque saying, ellos intercedan por Even though ustedes, they make intercession for ellos you, librarían sus propias vidas. they would only deliver their Pero no own salvarían lives, ni a un hijo but ni a una hija de they Israel. would not save one child of Israel. Entonces, esto nos aclara, Then this clarifies sí, lo que yes, siempre se ha ministrado, what we have always ministered. la salvación es personal. Salvation is personal. No te puedes tomar You cannot de los zip de un humano. take hold of the tzitzit Tienes of que a human tomarte de being. los zip de Yahshua You have to HaMashiach, take hold que of es the Elohim para tzitzit salvarte. of Elohim. Ningún ser humano puede salvar a otro. No human is able to save other Eso human. ya lo he ministrado I already bastante. ministered this a lot of Ninguna times. sangre podía hacer remisión No blood was able to make atonement por todos los pecados del mundo. for the sins of the world. Entonces, para que se entienda para los For nuevecitos, you to understand the new brothers, tenía que ser sangre divina. it had to be divine blood. Bueno, esos temas ya los hemos We estudiado. already studied this. Ahora, Now, en el caso de Daniel, Daniel, él era un hombre muy sabio, tenía he mucha was jochma, very wise. mucha He sabiduría. was very Vamos wise. por favor a Ezequiel Turn to 28 Ezekiel chapter 28, y es donde vamos a empezar a ministrar algo sobre el libro de Daniel. and we're going to minister Ezequiel something about the 28, book of verso Daniel. 3. Ezekiel chapter 28, verse 3. Cuando tengan Ezequiel 28, verso 3, me dicen un amén. Amén. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Behold, thou art wiser than Daniel. There is no secret that they can hide from you. Ahora, muchos ministran Now many people que se minister está refiriendo al that antimashiach. he is referring to the anti-Mashiach. No, no se está refiriendo No. como tal al It is antimashiach, not referring to the anti-Mashiach. Está anti-Messiah. hablando It is del príncipe de Tiro, talking about the prince of porque eso Tyre. lo encontramos en el verso 2. It is in verse 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Son of man, say unto the prince of Tyrus. Entonces vino palabra de Yahweh a Ezequiel So the word of Yahweh came to Ezekiel, y se está refiriendo a and it is Etbal III. referring to Edbal the Etbal third. III, Edbal the third. que fue en aquel tiempo el príncipe de Tiro. He was the prince of Tyrus. Etbal III. Edbal the third. Ahora, Now que sea un prototipo, it is a del prototype anti-Mashiach. of the anti-Mashiach. eso es otra cosa. It is different. Entonces, es un prototipo del antimashiach, He is a prototype of the anti-Mashiach, pero no está anti-Messiah. hablando específicamente But del It antimashiach. is not talking specifically about the anti-Mashiach. Y es que Edbal III Edbal the third fue, lo vamos a ver después con calma, pero Was- fue un tipo muy astuto. was a very skillful man. Entonces, Then no se refiere como tal al it antimashiach, is not referring to the aunque anti-Mashiach Edbal specifically, III even though Edbal es the un third prototipo del is a antimashiach, prototype of the anti-Mashiach, así como Antíoco Epífanes, just as Antiochus así como Senarequif, etc. and Sennacherib and some others. Ahora, Now, en el caso de Daniel, in the case of el Daniel, profeta, the prophet, él era de familia real he came from a royal y family, era de descendencia noble. and he was of a Entonces noble era de una familia real, blood. es decir, He came from a royal para family. que se entienda, era de una familia importante. He came from an important family. El Eterno no hace excepción de The persona. everlasting Father does not distinguish people.
Él no hace excepción de He personas. does not distinguish people, Pero es muy diferente but it is very different. los cargos que el Eterno disponga para cada quien. The things that the everlasting Father commands each person. Entonces, si alguien lo pone como Roe, If como he Shaliach, sets como a Naví, person como as a profeta, pastor, como apóstol, as an dije primero, elder, as an etcétera, apostle, eso no tiene nada que ver. that has nothing to Ahora, vamos por favor al libro de Daniel, do. Turn to Daniel, y en el capítulo 1 chapter 1, y en el verso 3 verse 3. vamos a encontrar We are going to que find sí, realmente that era de in un reality, linaje real. he came from a royal blood. Daniel 1:3, amén. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, And the king spake unto Ashpenaz, the master of the eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and the king's seed, and of the princes. Bueno, no voy a dar ahorita el capítulo así, I will not déjeme dar explain the un breve whole chapter bosquejo 1. Let me y give después you vamos a a ir viendo brief con lupa summary, hebrea and we will later todo el libro de Daniel. Ahora, analyze thoroughly the book of Daniel. Daniel era de apariencia Daniel atractiva had an attractive y muy appearance inteligente, and very smart. muy He inteligente. was very smart. Entonces, vamos por favor Then, al verso 4. verse 4. Amén. muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en conocimiento y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Children in whom was no blemish, but well favored, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had the ability in them to stand in the king's palace, in whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. Bueno, Then- entonces aquí dice que era de buen It parecer. says that he was well favored. Ahora, vamos por favor a Daniel 10, en el Daniel, capítulo 10, y chapter vamos a 10. ver en el verso 1. Verse 1. Entonces, ¿por qué los quiero llevar allá? Why do I want to show you this verse? Porque realmente aquí Daniel ya tenía 85 años de edad. Because Daniel here was 85 Anótelo, years amados. old. Daniel tenía 85 años Daniel was 85 years old. y era el tercer año de Ciro. And this was the third year of Cyrus. Estamos hablando We are talking de about 536 años antes de Yahshua HaMashiach. 535 years before Joshua HaMashiach. Entonces vamos a leer, voy a dejar tantito que escriban. Entonces tenía 85 años de edad. He was 85 years old. Sucedió esto, la This palabra que happened. él fue recibiendo en el tercer año de Ciro. He received this word in the third year of Ese yo, King Cyrus, 536 años antes de Yahshua HaMashiach. 535 years before Joshua HaMashiach. Entonces vamos a leer el 10:1. Amén. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. In the third year of Cyrus, king of Persia, a thing revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar, and the thing was true, but the time appointed was long, and he understood the thing, and had understanding of the vision. Ahora, Now, el libro de Daniel the book of Daniel es, por así decirlo, is, so to speak, netamente apocalíptico. completely apocalyptic. Es revelación. Revelation. Es correr el velo. It is to open the veil, to remove the veil. Entonces, si es apocalíptico es porque se If está it is revelando algo. apocalyptic, it is because something is being revealed. Y entonces, cuando se dice apocalipsis como tal, When we say revelation, no es tanto catástrofe, it is not a catastrophe, aunque es catástrofe, even though it is a sino catastrophe. significa que algo es revelado, It means that something is pero son revealed. los juicios del Eterno. They are the judgments of the everlasting Es Father. correr el velo, Is to remove the veil. es dar a conocer algo, Is to make known. dar a conocer algo. To make known. Porque hemos relacionado siempre Apocalipsis We have always related con algo revelation catastrófico. with Y catastrophe. sí, And así yes, es. it is the truth. Pero tiene muchos But contextos. It has a lot of context. En pocas palabras In es few words, revelar, It is to reveal. revelar algo, To reveal something. dar a conocer algo. To make known. Ahora, Now, el libro tiene ciertas the book características. has certain characteristics. Como es un libro apocalíptico, ya expliqué eso Since it is an apocalyptic hace book, unos segundos, I explained this a few minutes ago. hay tres características. There Uno, are three hay characteristics. visión. One, vision. Visión. Vision. Dos, Two, hay símbolos y Symbols. señales symbols and signs en este libro.
in this book. Y 3, And 3, hay un programa a program del Eterno of the Everlasting Father del futuro de Israel. about the future of Israel. Entonces vamos a ir viendo con cuidado el libro. We are going to carefully study the book. Visión. Vision. 2, símbolos y 2, señales. symbols and signs. 3, 3, el programa the que tiene el program Eterno Yahweh that the everlasting Eloheinu. Yahweh, Eloheinu, del futuro de Israel. has about the future of Israel. Ahora, Now, atención, mucha atención, por pay favor. close attention, please. No se debe dar We should not give una interpretación errónea al libro. a wrong interpretation to the book. No se debe dar We should not give su propia interpretación del libro a cada quien. your own interpretation No. of the book. No. Para esto, For this, yo me permití, bendito es Yahweh, blessed be Yahweh, darle los anteriores profetas. I taught the previous prophets. No vimos Nehemías y Esdras, lo vamos a We ver, didn't study Nehemiah, pero sí Nehemiah vimos, and por ejemplo, Ezra, Nahum, Habacuc, but we studied Zacarías. Nahum, Habakkuk, Entonces, Zechariah. ¿cómo saber si está uno dándole la correcta interpretación? How can we know if we are giving the right interpretation? Bueno, la respuesta es fácil, The answer is easy. es sencilla, It is así. easy. Es cuadrarla Is con los demás profetas. to make it fit Si nosotros with other cuadramos prophets. el libro de Daniel If we fit the book of con los Daniel demás profetas, with other prophets, entonces no hay ningún problema. then there is no problem. Ahora, hay No. cosas diferentes There are different Sí, things, yes, of de course, los otros profetas, in other prophets. pero si se cuadra todo, If we fit everything together, vamos, ¿cómo podría explicar? A how ver, can I explain? miren, Look, si yo leo el libro de Daniel, if I read the book of Daniel, no tengo que leerlo como un libro aparte de la Tanaj. I do not have to read it Eso like es lo a que hace la separate gente, la book mayoría de la of gente. the Tanakh, which is what the Entonces majority leen of the toda people la do. Biblia, la Tanaj, So they read the y entire el libro de Tanakh, Daniel como que lo toman como algo aparte. and No, they take the book of No. Daniel as apart from hay the que Bible. cuadrarlo con el conocimiento que ya tienes tú, amado Ajajot, allá y acá. We have to make it fit together Entonces, with the knowledge cuadramos that el you libro de have. Daniel So we fit y así the book es, of Daniel, encaja perfectamente. and it fits perfectly well. Y no es que nosotros tengamos que forzar la palabra para que encaje, We do not have No. to force the word, No. so it fits. es que tú ya conoces el You- exilio a Babilonia. You already know the Babylonian Es que, exile. lo voy a decir así tal cual I para will que se say entienda. this. Ya has oído de You Nabucodonosor, have heard about Sí. Nebuchadnezzar, que 70 años fue el exilio. the Sí. carrying away. Entonces lasted vamos a ir viendo 70 cómo se years. cuadra el libro. So we're going to Ahora. see how the book fits. El libro fue escrito en dos The idiomas, book was written in two hebreo languages, y arameo. Hebrew and Aramaic. El capítulo 1, Chapter 1, el capítulo 2, Chapter el 2, capítulo 8 Chapter y el 8, 12 and 12 fueron escritos en hebreo. were written in Hebrew, Y el resto fue escrito en arameo. and the rest were written in Aramaic. Ahora, Now, me espero un poquito. I wait a moment. Ahora, Now, todo libro profético the prophetic book tiene un propósito. has a purpose. Entonces siempre hay que preguntarse, Then we always have to ask ourselves, si tú recuerdas las dos series de la ciencia do you remember the two series of y teachings la creación y la about ciencia más bien. science and creation? Entonces vemos con lógica las cosas, We see everything pero esa lógica making no sense. tiene que estar sujeta But a la mente nada más, That logic No. does not have sino to entra be en juego en primer lugar subject la fe. of the mind. Entonces, in the first place, we have to have faith. ¿Qué objeto tiene esta lámpara? So, what is Alumbrar. the object? What is the purpose ¿Para of qué? this lamp? Para que Why? yo vea bien las letras de la To Tanaj, light. Why? So mis I can apuntes, read the y letters yo of the pueda Tanakh, darte my notes, el estudio. and I am able to teach you. Bueno, No. entonces cada libro profético Each prophetic book tiene una finalidad. has a purpose. El Ruach HaKodesh The Ruach HaKodesh permitió que los profetas escribieran allowed the prophets con to una write finalidad. with one purpose. Entonces, ¿cuál es la finalidad Now, what is the purpose del libro de Daniel? of the book of Daniel? Anótalo, por favor. Take notes. Llevar To a Israel share, hacia el pacto to que make Yahweh hizo con Abraham. Israel go to the covenant that Yahweh made with Abraham. Eso es todo. This is all. Bueno, pero tiene muchas cosas más, But it pero has vamos, many other things. el núcleo
lo But the principal, nucleus, the main, la finalidad del libro de Daniel es the purpose of the book of llevar Daniel hacia el pacto que hizo con Abraham. is to make the people go back to the covenant that Yahweh made with Abraham, ¿A quién? A Israel. Porque el Israel, pacto fue con Abraham, because the covenant was with el Abraham, el patriarca. the patriarch. Ahora, Now, cuando una persona when a person no entiende siquiera does not even ¿qué son los understand pactos? what covenants o are cuál es el pacto or abrámico, what is the Abrahamic puede covenant, revisar las parashot you should listen to y the los 5 parashah libros de Moshe, and sobre the todo 5 Bereshit, books of Génesis. Moses, most importantly the book of Entonces Genesis. vas a encontrar Bereshit. ahí la esencia de lo que es el pacto con Abraham. There you will find the essence of the covenant of Abraham. No es una alianza, It is not a, fue un pacto que hizo Yahweh con it is Abraham. not an alliance, it is a covenant that Yahweh made with Abraham. Ahora, imagínate esto. Now imagine this. Un grupo de gente que dice A group of people that say que ama la Torah that they love y the que Torah cree que Yahshua es el Mashiach, and believe that Joshua pero is que the no Mashiach, acepta la circuncisión but física. they do not accept the physical No circumcision. entienden nada. They do not El understand libro de Daniel no lo anything. van a entender. They are not going to understand Porque the el book libro of de Daniel, because the book of repito, Daniel, let me repeat, tiene la finalidad de llevar hacia el pacto con Abraham. it has the purpose to make people to go to the covenant that Esa es la Yahweh made finalidad with del libro Abraham. como tal. This is the purpose of the book. Ahora, el libro de Daniel Now the book of fue Daniel escrito en el siglo was written in the century, sexto antes de Yahshua HaMashiach. in the 6th century before En Joshua el siglo HaMashiach. 6 antes de Yahshua HaMashiach. In the 6th century before Joshua HaMashiach. Ahora, Now, en el siglo 2 in the 2nd century, antes de Yahshua HaMashiach, before Joshua HaMashiach, no después, sino No antes after. de Yahshua HaMashiach, before Joshua se HaMashiach, encontraron unas copias they found copies en Qumran, at Qumran. Qumran, At Qumran. en el siglo 2 In the antes de 2nd Yahshua century HaMashiach. before Joshua HaMashiach. Ahora, Now, pongan atención y es donde empieza la polémica. pay close attention, and this is where Bueno, controversy starts. para los escépticos, para los que no For creen. those that want to be skeptical, Pero esto and es do not want to importante que believe, tú lo anotes. but this is important Por for favor, you amado. to take note, dear brother. Muchos piensan Many people think que fue escrito el libro that the book was written después de que sucedieron los hechos. after the facts happened. Ahora, repito, muchos piensan Many people think que este libro fue escrito después de que sucedieron los hechos. that this book was written after the events happened. Bueno, ese es un pecado imperdonable, ¿sabes? Well, this is an unforgivable sin, do you know? Porque todo pecado será perdonado, Because all sins will be forgiven, menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. but not the blasphemies against the Ruach HaKodesh. Ahora, ¿cómo podemos probar esto? How can we prove this? Al inicio del tema, At the beginning yo of te the dije que teaching, viéramos Matillahu 24:15. I told you to read Matthew Y por chapter eso quise 24, empezar verse la 15. descripción del libro de Daniel con la cita de Yahshua HaMashiach. I wanted to start the teaching of the book Entonces, of Daniel with Joshua HaMashiach. Para los que dicen, bueno, el libro de Daniel fue escrito Many people say the book of Daniel was written después de que sucedieron los hechos. after the events happened. Es decirle a Yahshua mentiroso. It is to call Ese Joshua a pecado liar, no es perdonado. that sin is not Entonces, forgiven. ten mucho cuidado con las cosas que lees, So be careful con with internet, everything etcétera, you read etcétera. with the web. Porque Be hay mucha careful, gente que se dice because mesiánica, there pero are no many lo people es. that call themselves messianic, but they are Ahora, not. Now, Yahshua Joshua lo aprueba el libro, approves the book, aprueba a Daniel approves Daniel, y punto. and period. No hay más discusión. No more discussion. Ahora, Now, vamos a ver we are going to see que muchas profecías that many del libro de prophecies Daniel of the book of se Daniel cumplieron a una exactitud tremenda. were exactly fulfilled. Pero no nada más eso. But not only that, Y las profecías que vemos que se están cumpliendo, and the prophecies that we now see are being las fulfilled, profecías que vemos que se están cumpliendo, the prophecies that we see that are being fulfilled. bueno, Well, el libro de the Daniel book of Daniel habla algo says claro something sobre la clear resurrección. about resurrection. Entonces, Then, para todo judío, para todo israelita, for all Jews, for all Israelites, el no creer en la resurrección de los muertos not to believe in the resurrection of the dead es estar totalmente fuera de contexto. is to be outside of context. El libro de Daniel The book of Daniel
habla sobre la resurrección. speaks about the resurrection. Ahora, Now, vamos por favor, ahorita vamos Please. por favor al Salmo 16. turning to Psalm 16, Dije que íbamos a ir con mucha calma. I told you that we were carefully going No sé to study cuántos the días book. nos lleve, pero vamos I a ir con don't know calma. how many days it'll Entonces, take, vamos but para allá al we are Salmo going to 16. carefully study the book, Psalm 16, Y ahorita les digo que pasuk, and I will tell you the por verse. favor. 16, 16, 10. verse 10. ¿Lo tienen? Amén. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu Kadosh vea corrupción. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Entonces aquí está hablando de resurrección. Then it is talking about Ahora, resurrection. después veremos en el libro de Now, we Daniel, will study in the book of Daniel, habla sobre resurrección, and it talks about la resurrection. resurrección de los The muertos. lógico. resurrection of the dead, of course. Vamos por favor a Isaías, Turning to que ya Isaiah, estudiamos el libro. we already studied the book, Isaías Isaiah, y Esayahu 26, chapter 26, verso 19. verse 19. Vamos para allá. Y Esayahu, Isaías Isaiah, 26, verso chapter 19. 26, verse 19. Amén. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Thy dead men shall live, together with my dead body shall they arise. Awake and sing, ye shall dwell in the ye that dwell in the dust. For thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead. ¿Saben? Do you know what? Será el toque del shofar. It'll be Déjenme adelantar at the algo. sound of the Será el shofar. toque del shofar. The sound of the shofar. Entonces resucitarán los muertos. Then the dead will resurrect. El Eterno esconde a su pueblo The everlasting Father y hides vienen his los 10 people, días de la ira. and the 10 days of the wrath Por eso come. despuesito For dice that reason it en el says, 20, in verse 20, Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee. Hide thyself as if it were a little moment, until the indignation is overpast. Ahora, Yahshua HaMashiach dijo Now Joshua que si HaMashiach esos said, días no fueran if acortados, those days were not nadie shortened, sería salvo. no one would be saved. Para eso, por favor, revisa el Brit Hadashah You should study the Brit Hadashah en la página Gozo y Paz at joyandpeace.com para que tú entiendas un poco so you mejor. understand better. Ahora, Now, en el caso del profeta Daniel, in the case of Daniel the prophet, él menciona he mentions el nombre divino. the divine name. Él menciona el nombre divino. He Vamos mentions the para divine name. el libro de Daniel Daniel, y vamos por favor en el capítulo 9, Daniel chapter 9, capítulo 9 chapter 9, y en el verso 2. verse 2. Amén. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of Yahweh came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years of the desolations of Jerusalem. Ahora, mucha atención. Now pay close attention. En el caso de los salmos, In the case of the Psalms, estamos hablando we are talking del Salmo 16, verso about 10. Psalm 16, Fue verse antes de Daniel. 10. It was before Daniel. El libro de Isaías The book of Isaiah fue antes de Daniel. was before Daniel. Ahora, Now, aquí here habla claramente it speaks clearly el nombre del Eterno, Yahweh. the name of the everlasting Father, Y Yahweh. entonces dice que él buscó en Then los libros, he said en los apuntes del profeta Jeremías, that he read the Jeremiah. books of prophet Jeremiah sobre la desolación, sobre el exilio que habría. about the desolation, the exile. Bueno, de hecho, Daniel, Actually, vamos a aprender esto, fue llevado. Daniel Entonces, was carried. Daniel Now, tenía una información Daniel had information, muy fidedigna, muy real. a very faithful, real information. Entonces, buscar en el libro de Jeremías Understanding the book of Jeremiah, cuántos años duraría el how exilio. many years the exile would last. Ahora, Now, muchas veces many times cuando se estudia el libro de Daniel, when we study the book of se, Daniel, piensa que hay errores. we think there are mistakes, but no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.
Por ejemplo, For example, uno de tantos. one of many, No es error it is not a mistake que cite that que Belsasar he says that Belshazzar era hijo de Nabucodonosor. was the son of Nebuchadnezzar. Repito, Let me repeat. no es un error It is not a que mistake cite que Belsasar that he says that Belshazzar era hijo de Nabucodonosor. was the son of Nebuchadnezzar. Ahora, estoy empleando estos nombres I am using these names con los cuales la mayoría está más because familiarizado, the majority is familiar with porque these si se names. utilizan los nombres If we use the en names, hebreo, vamos the Hebrew a names, crear una confusión más de lo que people are going podríamos imaginar. to be confused. Entonces, Then que mencionemos Yahweh, let us mention Yahweh, Joshua, Joshua, Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, Shabbat, Shabbat, etcétera, etc. lógico, los nombres benditos. of course, the Pero holy names. en cuanto a los nombres de patriarca, de reyes The de otras names of naciones, voy a estar kings of utilizando other los nombres I comunes, will por así use decirlo. the common names, so to speak. Bueno, vamos a Daniel 5.2. Daniel chapter 5 Vamos verse a 2. Daniel 5.2. Daniel chapter 5 verse 2. En el 5.2. Chapter 5 verse 2. Amén. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Daniel 5 verse Es 2. Daniel 5, Daniel verso chapter 5 2. verse 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Belshazzar, whilst he tasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem, that the king and his princes, his wives, and his concubines might drink therein. Ahora, Now, todo sucesor al trono, all those that were going to take the era throne llamado hijo, were called son, aunque no fuera hijo de sangre. even though they were not genetical Entonces, sons. vamos al 5.22, por favor. Chapter 5, 5.22. verse 22. Amén. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. And thou, his son, O Belshazzar, hast not humbled thine heart, though thou knewest all this. Ahora vamos a ver después el libro. Ahorita es un We're going bosquejo. to study the book Y vamos very a ver que closely. no era It su is hijo. a brief summary, and in reality Ahora. he was not his son. Now, ¿Cuántas veces fue Nabucodonosor a Jerusalén? how many times did Nebuchadnezzar go to Jerusalem? Pongan. La primera ocasión, The first time, cuando fue llevado Daniel when Daniel a Babilonia. was carried captive to Esa fue la Babylon. primera vez. This was the first time. Segunda ocasión, The second time, que llegó Nabucodonosor a Jerusalén, Nebuchadnezzar arrived to Jerusalem, fue a sofocar la rebelión de Joaquim. went to stop the rebellion of Jehoiakim. Entonces, hubo varias ocasiones que fue Nabucodonosor a Jerusalén. Nebuchadnezzar went to Jerusalem Repito, several times. primera ocasión, The first time, cuando lleva a Daniel y sus compañeros cautivos. when Daniel and his friends are carried captive. Segunda ocasión, The second time, cuando va a Jerusalén a sofocar una rebelión. he goes to Jerusalem de Joaquim. to stop the rebellion of Jehoiakim. Atención, Pay close en esta attention. segunda ocasión On this second time, fue cuando lleva 10,000 cautivos, it was when he carried captive Entre- 10,000 people, entre ellos Ezequiel. among them Ezekiel. Entonces, Then, primero fue Daniel first Daniel, y después, en la segunda ocasión, fue llevado Ezequiel. and the second time Ezekiel. Vamos por favor al libro de Ezequiel. Open Vamos your para books, allá. your Bible, to the book of Ezekiel. Vamos para allá. Recuerda que muchas veces, Remember no, por así decirlo, no están en orden los libros that the o books algunos are sucesos. not in order, or certain events. Vamos por favor a leer Ezequiel capítulo 1, Ezekiel, del verso 1 chapter 1, al verso 3. Verses 1 to 3. O venga. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los Shamaín se abrieron, y vi visiones de Elohim. Now, En el-
Now it came to pass in the 13th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Kebar, that the heavens were opened, and I saw visions of Elohim. Bueno, no vamos a leer los otros dos, aunque habla en el 5º año de la deportación del rey Joaquín. In the 5th year of the month, which was the 5th Pero year of King Jehoiakim's, Lo que sí quiero que quede claro what I want you to es que understand aquí dice, is that it says, verso 1, verse 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, it came to pass in the 13th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, que estando yo en medio de los cautivos, as I was among the captives by the river Kebar, Kebar. entonces cuando tiene la visión, This is when he has the vision. entonces Ezequiel fue llevado cautivo en la segunda visita, la segunda ocasión, pues, Ezekiel de Nabucodonosor. Was carried captive when Nebuchadnezzar came to Jerusalem for the second time. Ahora vamos por favor a Segunda de Reyes. Now turning to 2 Kings. Segunda de Reyes, 2 Kings. vamos al capítulo 24. Chapter 24. Vamos para allá. Segunda de Reyes, capítulo 24. Chapter 24. Y vemos aquí en el verso 8 Verse 8 al verso 20. through verse 20. Vamos a ir leyendo verso por verso. Amén. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija del Natán de Jerusalén. Jehoiakim was 18 years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem 3 months. And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem. 9. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. And he did that which was evil in the sight of Yahweh, according to all that his father had done. 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. At that time the servants of Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up against Jerusalem, and the city was besieged. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. And Nebuchadnezzar, king of Babylon, came against the city, and his servants did besiege it. Hasta ahí nada más. Entonces, Then, narra después later que it salió says Joaquín, rey de that Judá, Jehoiakim, king of al rey de Judah, Babilonia. came out against the king of Babylon. Bueno, que también sacaron todos los tesoros de la casa de Yahweh They also took out the treasure of the house of Yahweh. y llevó el verso 14, llevó en cautiverio a toda Jerusalén, And he carried captive all Jerusalem, a todos los príncipes all the princes, y a todos los hombres valientes, and all the mighty men of hasta valor, 10,000 cautivos. Ahí even está. 10,000 Subraya. captives. Underline. Entonces, Then, el libro de Daniel vamos a entenderlo we are going to understand the book of Daniel. entendiendo el contexto de la historia We are going to understand the context lógico, of the real, history, the real que history está of narrada en course, la Tanaj. that is described in the Tanakh. Bueno, Now, vamos a Segunda de Crónicas, por Second favor. Chronicles. Adelantito, Segunda de Crónicas, en el capítulo 36. turning to 2 Chronicles chapter Y recuerda 36. que muchas veces Remember that many eh, times se repiten los hechos the en cuanto a la events escritura. are repeated several Segunda de times in Crónicas the books. 36, verso 6. 2 Chronicles chapter 36 verse 6. Amén. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. And against him came up Nebuchadnezzar, king of Babylon, and bound him in fetters to carry him to Babylon. 7. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Yahweh, y los puso en su templo en Babilonia. Nebuchadnezzar also carried the vessels of the house of Yahweh to Babylon, to put them in his temple at Babylon. Sigue. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquim su hijo. Now the rest of the acts of Jehoiakim and his abominations which he did, and that which was found in him, behold, they are written in the book of the kings of Israel and Judah. Jehoiakim his son reigned in his stead. Ahora, Now perdóneme este comentario, I want to say something. pero por eso quise que vieran la película de Jeremías. For that reason I wanted you to watch Porque, the movie about porque Jeremiah. entonces entiende uno mejor muchas cosas. So we understand many things. Hay hermanitos more. que no saben leer, There are brothers that do not hay hermanos read. que no tienen retentiva porque There ya son are brothers viejecitos, that do not have a good etcétera. memory because Entonces they con are la película old. se ubicaron mejor en los tiempos. When they watched the movie, they ¿Es así? understood
better, sí se entiende mejor. we understand Entonces, better. bueno, no es que necesitamos de una película para entender la we Tanaj, do no. not need a movie to understand Pero the muchos Tanakh, hermanos sí necesitan but eso y many brothers bendito es Yahweh que lo hay. need to watch the movie. Bueno, vamos a después a estudiar todo el libro de Reyes, los libros de We are Reyes, going to Crónicas, etcétera. study the books of Kings Pero and esa fue la Chronicles. segunda ocasión en que So, llegó Nabucodonosor a Jerusalén. This was the second time that Nebuchadnezzar arrived to Jerusalem. Anoten en sus apuntes, tercera ocasión. The third time. En esta tercera ocasión On this third time, es la destrucción del templo. the destruction of the temple. Entonces no fue en la primera, It was not on the ni first, en la segunda, neither the sino second. hasta la tercera. It was until the third. Fíjate cómo el Eterno tuvo rajen de Pay Israel, close attention and know that pero the everlasting no Father had siguieron las mercy recomendaciones on Israel, but que they Yahweh, didn't follow the por orders su Ruach HaKodesh, that Yahweh, through a his través del Ruach HaKodesh, profeta Jeremías, through prophet Jeremiah, decía al pueblo. commanded the people. Eso ya lo estudiamos. We already Estamos studied hablando that. del año 586 antes de Yahshua HaMashiach. This is the year 585 before Yahshua HaMashiach. Vamos por favor a Segunda de Reyes. Second Chronicles, Vamos para allá, Second Segunda de Kings, Reyes, capítulo pardon. 25. Second Kings, chapter 25. Vamos para allá, Segunda de Reyes, Second Kings, capítulo 25, chapter 25, el verso 1 verse 1 al 7 se va a leer Through 7. completito. Lo vas a leer del 1 al 7 completito y ya después nuestro ángel lo va a traducir. Amén. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para que el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Por favor, And it came to pass in the 9th year of his reign, in the 10th month, in the 10th day of the month, that Nebuchadnezzar, king of Babylon, came, he and all his host, against Jerusalem, and pitched against it, and they built for it against it round about. And the city was besieged unto the 11th year of the king Zedekiah. And on the 9th day of the 4th month the famine prevailed in the city, and there was no bread for the people of the land. And the city was broken up, and all the men of war fled by night by the way of the gate between the two walls, which is by the king's garden. Now the Chaldees were against the city round about, and the king went the way toward the plain. And the army of the Chaldees pursued the king, and overtook him in the plains of Jericho, and all his army were scattered from him. So they took the king and brought him up to the king of Babylon, to Riblah, and they gave judgment upon him. And they slew the sons of Zedekiah before his eyes, and put out the eyes of Zedekiah, and bound him with fetters of brass, and carried him to Babylon. así lo llevaron entonces a Babilonia. In this manner he was carried captive to Ahora, Babylon. ¿por qué estamos viendo todo esto? Why we are studying all this? Porque tiene que ver todo con el profeta Daniel, o lo que vamos a ver, lo it que vamos is a estudiar. closely related to Prophet Daniel. Entonces Daniel sabía todo esto. Then Daniel knew all Daniel this. sabía todo el mal que había venido al pueblo Daniel knew all the evil por that came desobedecer la Torah de upon the Yahweh. people because of the disobedience to Yahweh. Daniel sabía cuántos años duraría el exilio. Daniel knew how many years the exile would last. Pero yo dije But I said que Daniel recibe visión that Daniel receives para vision la restauración de Israel, for the restoration of y Israel. vamos a ver con calma después, con And later cuidado, we are going las to 70 carefully semanas read the 70 que weeks hemos conocido así that we como have, las 70 semanas what we de have, Daniel. what we know as the 70 weeks of Daniel. Bueno, Now, ahora, Daniel Daniel, hace una súplica. Vamos otra vez a Daniel 9. Daniel Es un chapter bosquejo 9, it is a y summary, después vamos a entender mejor. and later we are going to understand better. Entonces en Daniel 9:2 Daniel chapter 9 verse 2, dice que él sabía cuántos años, it says that he knew how many years, 70 años, 70 years,
de desolación. of desolation. Entonces, en el verso 3, mucha Verse 3, atención. pay close attention. En el verso 3 Verse 3 dice, amén, says, Y volví mi rostro a Elohim el Adón, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. And I set my face unto Adon, Elohim, to seek by prayer and supplications, with fasting and sackcloth and ashes. ahora, Now, en este verso 3, Verse 3, después de todo lo que hemos explicado, after everything we have explained, Daniel siente mucho dolor feels pain, y él empieza and a orar. he starts to pray. Entonces, desde el verso 4 From verse 4 hasta el verso 19 to verse y un 19 poco más allá, and beyond, empieza la respuesta the answer, a la oración de Daniel. the answer for the Entonces, prayer of Daniel Si starts. tú le buscas al Abacadosh If you en seek the Holy Kedusha, Father in holiness, en oración, prayer, en ayuno, and fasting, el Eterno responde. the everlasting Father Pero answers. mucha gente ni siquiera ora lo que debe de orar, Many people do not pray lo que debería de what orar. they are supposed to pray. No ayuna, They do not fast. no se postra, no They do busca al not bow Eterno. down. They do not seek the No va everlasting a Father. tener ninguna respuesta They porque no are está not buscando. going to have answers because they do not seek answers. Yahshua HaMashiach dice, Joshua HaMashiach el que says, busca hallará, the one that seeks al que finds. llama se le abrirá. The one that calls, the Pero door si no will be buscamos, opened to him. But si no haya, if no we do not no seek, llamamos, if we do not call, ¿quién va a abrir? who will open? ¿Cómo nos va a responder el Abacadosh si no lo buscamos? How is the everlasting Father going to Entonces hay que answer buscarle us if we do not constantemente, seek constantemente. Him? We have to seek Him constantly. Bueno, el verso 4, amén. Verse 4. Y oré a Yahweh mi Elohim e hice confesión diciendo, ahora Adón, Elohim grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la rajen con los que te aman y guardan tus mandamientos. And I prayed unto Yahweh my Elohim, and made my confession. And I said, O Lord Adon, the great and dreadful Elohim, keeping the covenant and mercy to them that love Him, and to them that keep His commandments. Y entonces Daniel Then Daniel empieza a decir en su starts oración, to say in his prayer, Abacadosh, hemos Holy Father, pecado, we have hemos sinned. transgredido tu we Torah, have transgressed your para Torah. los de cerca For those that are y near, para los de and lejos, for those that eso are está en el verso far away, 7, it is in verse 7. y aquí estamos todavía, And we are pero vamos de still regreso a here, Jerusalén. but we are going back to Jerusalem. Entonces, dice en el verso 11, todo Israel traspasó tu Torah, Yea, all Israel have transgressed thy Torah. se ha cumplido tu palabra, Your tú word eres has been justo. fulfilled. You are righteous. Entonces, empieza la respuesta a la oración de Daniel, Then the answer for the prayer y eso of lo vamos a Daniel ver en su starts, momento, and we are going to study cuando this lleguemos a este capítulo. when we study this chapter. Bueno, Now, en el año 515, in the year antes de Yahshua 515, HaMashiach, 515 before el Joshua templo quedó reconstruido. the temple was Entonces rebuilt. quedó reconstruido el The templo. temple was rebuilt. Vamos por favor Please, a Esdras. Turn to Vamos Ezra. para allá. A Esdras. Ezra, Vamos para allá por favor. Y cuando tengan el capítulo 6, chapter 6, cuando tengan el capítulo 6, chapter 6, el verso 15, verse 15. entonces estamos hablando del año 515 antes de We are Yahshua. talking about the year 515 before Joshua. Ahora vamos a ver también We are also Nehemías going y to Esdras, pero study vamos. Ezra and Nehemiah. 6:15, amén. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. And this house was finished on the 30th day of the month of Adar, which was in the 6th year of the reign of Darius the king. Bueno, uno entonces Then, cuadra one, con los otros profetas This y con la fits historia. with what Entonces, prophets el rey Darío, say and what y en ese history mes says, y en ese año King Darius in es that year, 515 in that antes de day, Yahshua HaMashiach. It is the year 515 before Joshua HaMashiach. Ahora, Now, pongan en sus apuntes 586 right, 586 y 515. and 515. Tendrá realmente 71 años, It is 71 Sí. years of difference. porque 70 años Because 70 years, el exilio, the exile lasted 70 years sí, y hasta el 515 until 515 el templo es reconstruido. the temple is rebuilt. Bueno, Now, ahora voy a dar un bosquejo I will give
ya por capítulos. a Y summary después ya entramos de of lleno the al libro de Daniel. and later we will study the book of Daniel in depth. El capítulo 1 Chapter 1 del libro de Daniel book of Daniel habla solamente de la historia personal de Daniel. only speaks about the personal history of Daniel. Habla de la historia personal de Daniel. It speaks about Daniel's personal history. Capítulo 2. Chapter 2, Aquí es una historia profética a prophetic history de los gentiles. about the Gentiles. Es una historia profética It is a prophetic de los history gentiles. Capítulo about 2. the Gentiles. Chapter Y 2. en este mismo capítulo 2 está el sueño In chapter 2 we de find Nabucodonosor. Nebuchadnezzar's dream. Capítulo 3. Chapter 3, La imagen de Nabucodonosor. Nebuchadnezzar's image. En este capítulo 3 donde se habla sobre la imagen Chapter 3 speaks about de the Nabucodonosor. Nebuchadnezzar's image. Capítulo 4. Chapter 4, Aquí se habla sobre el segundo sueño de Nabucodonosor. it speaks about Nebuchadnezzar's second dream. Ya lo veremos cuando sueña con un árbol, etc. It was a tree, etc. Capítulo 5. Chapter 5, El banquete de Belsasar. Belshazzar's banquet. Ese es el capítulo 5, This is el banquete chapter de 5. Belsasar. Belshazzar's banquet. Capítulo 6. Chapter 6, En el capítulo 6 vemos el edicto de Darío. Darius' El edicto de Darío. order. Capítulo 7. Chapter 7, Visión de las cuatro bestias. the vision of the four beasts. Visión de las cuatro The bestias. vision of the four beasts. El capítulo 8. Verse 8, Viene la historia profética the prophetic history de los Yehudim of the Jews durante el tiempo de los gentiles. during the time of the Gentiles. Esto es muy importante. This is very important. Historia profética de los Yehudim, Prophetic history of the Jews, Judim, del pueblo de Israel durante el tiempo de los the gentiles. people of Israel during the time of the Gentiles. En este mismo capítulo 8 In verse 8, está la visión del carnero we also find the y del vision macho cabrío. of the ram and the goat. En este mismo capítulo 8. In verse 8, La visión del carnero the también vision of the ram y del macho cabrío. and the male goat. Capítulo 9. Chapter 9, Es la visión de los 77. the vision of the 77s. Visión de los 77. Vision of the 77s. Y del capítulo 10 Chapter 10, al capítulo 12 from chapter 10 to verse 12, es la visión final. the final vision. Es la visión final. The final vision. Entonces el capítulo 9 es la visión de los 77 Chapter 9 is the vision of the 77s. y del capítulo 10 al 12 From la chapter visión final. 10 to chapter 12, the final vision. Ahora, Now, algunas versiones, some versions, de hecho la hebrea, actually the Hebrew trae un version, capítulo 13. also has chapter 13. Bueno, en su momento voy a dar la explicación I de will eso. explain that later. Y sí, sé lo que estás pensando. And yes, I know what you are La Biblia thinking Católica about. Romana The Roman Catholic tiene ese Bible capítulo 13. has chapter Entonces, 13. cuando llegue el momento voy a explicar. When the time comes, I will explain. Ahora, nos queda un buen tiempo, unos 25 minutos todavía. We have enough time, 25 minutes. Entonces, Now, se va a leer en español nada más, In amados es- Sahim. we are only going to read que in hablan Spanish, inglés. dear brothers that speak Esto va a ser English. para que tú leas en inglés This is for you to y se read in vaya English, aligerando el tiempo, and we el estudio. are quickly. Entonces, Then, nuestro amado A va a leer el capítulo 1 chapter 1, del verso 1 from verse 1 al verso 10. to verse 10. Amén. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Adón entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá,
y parte de los utensilios de la casa de Elohim, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, recuerden que Sinar Now remember that es lo que Shinar ahora es Irak, is nowadays Iraq, antigua Babilonia. ancient Babylon. 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en conocimiento y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Hasta ahí nada más. Ahora, Now, vayan anotando, por favor. take notes. Daniel Daniel significa Elohim ha juzgado. means Elohim has judged, Pero aquí les cambiaron el nombre. but their names were changed. A Daniel Beltasar. Daniel was called Belteshazzar. Y Beltasar es una palabra acadia. Belteshazzar, Es acadio. it is an Akkadian word, Y significa and it means señora, protege al rey. Mrs. Protect, Señora, protege al rey. Lady, protect the king. Recuerda de dónde viene la mariología y todo Remember ello. where Mariology comes Sí. from and all that. Eso significa Beltasar. This is what Ahora, Belteshazzar means. vemos que Ananías Hananiah se le puso Sadrach. was called Sadrach. Ananías Hananiah significa means Yahweh ha sido Rahamín o ha tenido Rahamín. Yahweh has been merciful. Yahweh ha tenido o ha sido Rahamín, ha tenido Rahamín. Yahweh has been merciful. significa Ananías. Rahamim. This is what Hananiah means. Sadrach Shadrach. significa It means soy temeroso de un Dios. I fear a God. Yahshua HaMashiach reprende a ese Dios. May Joshua HaMashiach rebuke that God. Entonces Ananías, Yahweh ha Hananiah. sido Rahamín o ha tenido Rahamín. Yahweh has been compassionate. Sadrach. Rahamim. Shadrach. Soy temeroso de un Dios. I fear a God. Después dice Misael. Later it says Mishael. Misael significa Mishael. de mí, quiere decir, ¿quién es como Elohim? Mishael means who is like Elohim. ¿Quién es como Elohim? Who is like Elohim. Y le pusieron Mesach, And he was called Meshach, que significa which means soy despreciado, I am despised. soy humillado. I am humbled. Terrible, ¿no? Terrible. Entonces Misael significa ¿quién es como Elohim? Mishael means who is like Elohim. Y Mesach And Meshach quiere decir soy despreciado, means I am despised. soy humillado. I am humbled. ¿Vamos bien? Azarías Azariah significa Yahweh ha ayudado. means Yahweh has helped. Yahweh ha ayudado. Yahweh has helped. Y le cambiaron por Abednego, And his name was changed to Abednego, que quiere decir siervo de Nebo. which means servant of De- Nego. Eso es. De hecho, había un Dios Actually, there was a God de nombre Nebo. called Nego. Entonces, por eso sí dice For siervo de that Nebo. reason, he is called Abednego. Vuelvo a repetir, Yahshua HaMashiach reprende a todos esos May Joshua Shelim. HaMashiach rebuke all those demons. Bueno, ahí tienes entonces el cambio de nombres. Here you find the changing of names. Bueno, seguimos. We continue. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Elohim a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Estamos en el capítulo 1 de Daniel Chapter y se 1, va a leer el verso 10. verse 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Ahora, Now, Arioc, anótenlo. Arioch, take notes. Arioc Arioch era el verdugo del rey. was the helper of the king. Y vamos a llegar un momento ahí. And we're going to understand Vamos this del verso 11 en adelante. from verse 11. Entonces dijo Daniel a Melzar:
que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Entonces el número 10 Number 10 es prueba. means trial. Es prueba. Y Trial. de ahí sacan los maestros From here, teachers, el calificar hasta 10. they qualify Eso 10. Eso está claro. This Sigue is a clear. 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Elohim les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y conocimientos. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces ahí está visión Then we have y visions sueños. and dreams. Si tú estudias los If dones you del Ruach HaKodesh, study the gifts of the Ruach es HaKodesh, sabiduría, wisdom, conocimiento, knowledge, fe, faith, sanidades, healing, milagros, miracles, profecía, prophecy, discernimiento de espíritus, discernment of lenguas, spirits, tongues, interpretación de lenguas. interpretation of tongues. Y he explicado que en conocimiento está And I have explained sueños, that visiones dreams, visions, y revelaciones. and revelations Entonces, are included in knowledge. Cuando se dice que eran sabios en la ciencia, When it says en el that caso they de were Daniel, wise in science, sí, él era un hombre muy sabio, he was a very wise pero man. se está refiriendo más bien al don de But conocimiento it del Ruach is HaKodesh. referring to the gift of Ahora, knowledge of the Ruach HaKodesh. recuerda, todavía no había venido Yahshua HaMashiach, Remember that Joshua ni HaMashiach había dado su Ruach HaKodesh en Shavuot, Didn't- como lo dio, come, and he didn't give the Ruach HaKodesh at this time. pero el Eterno es bueno y siempre ha tenido But elegidos. the everlasting Father Entonces, is good, and he has always had Antes de que fuera derramado chosen el Ruach ones. HaKodesh, Before the Ruach HaKodesh was poured out, él daba a quien él quería, he bendito es su nombre. gave to those that he chose. Blessed be his name. 18. 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bueno, entonces, Now, aquí está claro here it is que ellos clear eran más that sabios, they were more 10 wise, veces mejor 10 times better que todos los brujos, los than magos, all the hechiceros, astrólogos magicians, astrologers del reino de Babilonia. of the kingdom of Babylon. Y es que nada se compara Because nothing con la compares sabiduría to the wisdom que da el Ruach HaKodesh. that the Ruach HaKodesh Todo lo gives. que hacen Everything los Sheidim, the Shadim Yahshua demons Mashiach do, les reprenda, may Yahshua son HaMashiach rebuke them, copias are copies, baratas, Are cheap es copies. mucha ilusión. illusion. Eso algún día lo veremos. I Hay will- muchas cosas de ilusión. I will talk about this. Todo lo que es la magia y demás Magic and all no that tiene nada que ver has nothing con to la do verdad. with the truth. Ahora, no estoy diciendo que Daniel no fuera sabio en otras cosas, I am no. not saying that Daniel was not wise in other things. No, porque vamos a ver que él resolvió muchos problemas We are going to see that he solved porque él many sirvió a problems 4 because reyes he served for kings y no se halló falta en él. and there was no fault found in him. Bueno, quiero decir esto. I want to tell Cuando you this. se habla del tiempo de los gentiles, When it speaks about vamos the por time of the favor Gentiles, a Gilel, a Lucas 21, turn to Luke chapter 21, en el verso 24. verse 24. Vamos para allá. Lucas 21, Luke chapter 21, verso 24. verse 24. Muchos piensan que esto Many think del tiempo de los gentiles that the time of the acabó Gentiles con la fundación del Estado de Israel. ended with the foundation of the state of Israel. No, No. hay mucho gentil todavía. There are many Gentiles Otros dicen, there. bueno, se Many acabó people en la say guerra de los 6 it días, ended in the war of the 6 days. cuando Israel recuperó When el Kotel, Israel el muro de los lamentos, como se conoce. gained the Kotel. the No. wall. No, No. no. Fíjense muy bien cómo dice Lucas, porque ya lo estudiamos
el Brit Hadashah ya lo estudiamos. We already studied the Brit Y en la Hadashah, página Gozo y Paz ya está and it is Hillel. available at joyandpeace.com. Entonces, si tú ves, dice el 24, 24. y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. And they shall fall by the edge of the sword and shall be led away captive into all nations. Bueno, todavía seguimos acá. We are still here. La casa de Israel sigue acá. The house of Israel is still Y here. Jerusalén será hollada por los gentiles And Jerusalem shall be trodden down by the Gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. until the time of the Gentiles be fulfilled. Ahora vamos a ver el verso 25. Verse 25. Entonces habrá señales en el sol, And there shall be en la signs in the luna sun, y en las in estrellas, the moon and in the y stars, en la tierra angustia, and in the earth distress, la gran tribulación. the great tribulation. De las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. And upon the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring. ¿Cuándo se va a acabar el tiempo de los gentiles? When is going the time of the Gentiles? Así, claro, And hasta que Yahshua venga. until Joshua comes. Así que está empalmado los versos, The verses claramente. are closely Dice el related. 26 que los hombres van a desmayar de miedo, Verse 26, that men's heart will fail, y entonces se verá al Hijo del Hombre, Yahshua, and they shall see the que Son of vendrá en la Man, nube, la Shekinah, Joshua, coming in the cloud, con mucho Shekinah, poder y esplendor. with power and great glory. Entonces, el Then- 28 Verse 28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, and when these things begin to come pass, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Ahora, Now, estas cosas ya las empezamos a ver. we already started to see Hay these mucha things. maldad, There is a lot of ya vimos wickedness. la primera luna roja, We already witnessed y todo esto se va a intensificar. the red moon, and this will get worse. Entonces, está claro que el tiempo Then de los it is gentiles clear that the time of the Gentiles es hasta el final. is until the end. Si tú lees If Apocalipsis, you read no vamos para the allá. book of 11, verso 1, Revelation chapter 11, verse dice, 1, it el says, patio no lo midas do not measure the court, del Bet Hamikdash, del the templo court que va a ser of the construido. Beit HaMikdash. The ¿Por court, qué? why? Dice ahí en Apocalipsis It says que in fue the book of entregado a los Revelation gentiles that it was delivered to the Gentiles, la cúpula the de la roca. mosque. Entonces, eso sigue ahí. The mosque is there. Entonces, se va a construir el templo, Then the temple is going pero to be no van a rebuilt. quitar la cúpula. Eso But está they entregado a are los not gentiles. going to remove the mosque Hasta que because venga Yahshua it is HaMashiach. delivered to the Gentiles until the Bendito es su coming nombre, of Yahshua reventará HaMashiach. todo eso. He will Entonces, que destroy all quede that. claro, porque ha habido mucha confusión en esto, Understand this because many y people are entonces confused, vamos aprendiendo todos cada día. and we all learn every day. Por eso es muy For importante that reason, it is very que no te important dejes de conectar. for you to watch the service. Bueno, hasta aquí dejo el Here, estudio I del stop teaching. capítulo 1 y Verse one, un chapter bosquejo del libro de Daniel. It is a brief summary of the book Y of nos Daniel. vamos a ir así, seguidito, en And Erev Shabbat, We are going to study primeramente el the book Eterno, on Erev Shabbat, 2, 3 1, 2, capítulos, 3 chapters, y luego en and Shabbat, later on Shabbat la tarde, afternoon, otros 2, 3 capítulos, según nos another vaya 2, dando 3 tiempo, chapters, if we have hasta enough acabar time, todo el libro de Daniel. until we end the book of Daniel. Toda la va, amados Thank aquí, you, que se dear brothers, conectaron, that watched the que el Eterno service. les bendiga May the y les everlasting guarde Father bless you grandemente. and keep you. Y si el Eterno lo permite, If the everlasting Father allows, nos vemos en if the Shabbat. everlasting Father will, we Shalom will see Abraham. each other on Shabbat. Leitraot.